Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo. Especialmente saludamos a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y vaya también nuestra más cordial bienvenida a don Francisco Hernández Espínola, vicesecretario general del Partido Socialista Canario PSOE y diputado electo del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Tenerife. Don Francisco, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bien, como es habitual en nuestros programas, vamos a recordar algunas de las señas de identidad, sobre todo para aviso de algún que otro navegante despistado. Muchos de ustedes ya las conocen perfectamente, pero no está más de recordarlas. Canal 8 es un canal cuya línea editorial es pluralista. También es de propiedad, 100% de capital canario, tinerfeño. Y somos el segundo canal de mayor audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de los locales, y el tercero del archipiélago. Y como siempre digo, sin nocturnidades. Bien, de don Francisco Hernández Espínola, que ustedes lo conocen suficientemente, pero tampoco estaría de más recordar algunos de sus datos, ¿no?, biográficos y personales. Recordar que nació en Arrecifes de Lanzarote hace 49 años, pronto a dar los 50, allá por noviembre, que se licenció en Derecho por la Universidad de La Laguna y que es funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma. Estos días atrás acaba de ser coordinador de la campaña electoral de la candidatura socialista a la presidencia de Canarias. Y también ha sido portavoz de esa comisión que ha habido entre el Partido Socialista Canario PSOE y Coalición Canaria. Vamos por partes, entonces, a preguntarle, vamos a empezar por la campaña, si le parece a don Francisco. Don Francisco, ¿hubo tropiezos y tensiones indeseables en esta campaña? Digo, entre las distintas fuerzas políticas. Sí, pero es normal, ¿no? Todas las campañas electorales tienen sus roces, hay controversia política, pero tampoco creo que haya sido una campaña donde esas divergencias hayan, digamos, tenido una acritud que haya hecho imposible la confrontación política. Yo creo que ha sido una campaña desde ese punto de vista normal, donde cada fuerza política se ha expresado con libertad y donde nosotros hicimos una campaña de la que nos sentimos orgullosos porque ahí están los resultados que han sido francamente espectaculares, ¿no? Por tanto, satisfechos del trabajo que hemos hecho los socialistas canarios y del resultado y del apoyo popular. O sea que en esa campaña tampoco es que, aunque hubiese tensiones y aunque hubiese dimes y diretes propios de toda campaña electoral, no hubo, digamos, agresiones dialécticas imperdonables, o insultos imperdonables, algo como para no perdonar nunca jamás, amén. Efectivamente. Si hubo insultos personalizados, no vinieron del Partido Socialista. El Partido Socialista los recibió de otras fuerzas. Algunas expresiones de algunos altos dirigentes de Coalición Canaria fueron sin duda insultantes para nuestro candidato, para Juan Fernando López Aguilar. Recordará usted que le llamaron godo canario y algunas expresiones similares que nosotros no contestamos porque nos parece que no debe ser ese el tono de una campaña electoral. En la campaña hay que responder con ideas políticas y con programas y con propuestas, pero no entrar en esas bajezas del insulto. De manera que ahora que Coalición Canaria se queja mucho del candidato socialista para hablar de un posible acuerdo programático en las islas, es evidente que no son más que excusas. Absolutamente. No hay ninguna dificultad objetiva para que se conformara en Canarias un gobierno en torno al Partido Socialista. Todo es cuestión de poder, reparto de poder y sobre todo el interés de Coalición Canaria y de don Paulino Rivero de ser presidente a toda costa, aunque no lo hayan votado los canarios, aunque haya sido la tercera fuerza política en número de votos. Vamos a ir por partes, sí. Vamos a ver, ustedes obtienen en el Parlamento 26 diputados, Partido Socialista Canario PSOE,
Coalición Canaria hay, agrupación de Reña Independiente. Bueno, Coalición Canaria, PNC, Partido Nacionalista Canario, agrupación de Reña Independiente, 19. Y el Partido Popular, 15, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto al número de diputados, fueron los segundos, no los terceros, don Francisco, no los ponga usted a la cola. No, he aclarado. Me refería al número de votos. Eso es otra historia. Sí, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué con un número de votos puede haber una diferencia de 6, 7 diputados? ¿Cómo es posible? Por el sistema electoral tan perverso que tenemos en Canarias. Es un sistema electoral que, reitero, la necesidad de cambiarlo cuanto antes. Es una necesidad perentoria que tiene esta comunidad autónoma. Y que una cuestión pendiente. Sí, que no permitió que algunas fuerzas políticas, por unas décimas porcentuales, teniendo miles de votos, no estén presentes en el Parlamento. Es decir, la representación de los votantes que optaron por esas siglas, pues que no estén en el Parlamento de Canarias, ¿no? Efectivamente, ocurre con Nueva Canarias, por ejemplo. Un partido que en la isla de Gran Canaria obtuvo 47.000 votos y que no tiene representación parlamentaria porque no superó la barrera del 6% de los votos a nivel de la comunidad autónoma. Y sin embargo, qué casualidad, para que se vea el contraste y lo injusto que es este sistema, Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, donde obtuvo Nueva Canaria 46.000 votos, solo con 19.000 tiene un diputado. ¿En la misma isla? En la misma isla. Una cosa increíble, ¿no? ¿Siendo la misma circunscripción? En la misma circunscripción, en la misma isla, con 19.000 votos se tiene un escaño, Coalición Canaria. En la misma isla, en Gran Canaria, 46.000 votos, 0 escaños. Más del doble. Más del doble. Qué barbaridad. Bien, vamos a ver de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, en mayoría absoluta, con pactos posteriores al 27 de mayo, porque de todo ha habido, hasta este sábado último, ¿no? Corríjame, pero las tres fuerzas con más ediles en los consistorios, de los 87 municipios, pendientes de recurso 2, me parece que están pendientes Los Llanos y Galdar, ¿no? Eso es. No sé si... Los Llanos y Galdar. Los Llanos y Galdar, sí, pero los otros, Coalición Canaria, me parece que como gobierno mayoritario absoluto, mayoría absoluta en 25, después tienen pactos y cogobiernan 12 más, total 37, es la cuenta que a mí me sale. El Partido Socialista 18 con mayoría absoluta, 19 con pactos. Y después hablaremos de los pactos. 37 está presente gobernando, bueno, cogobernando. 27. Y el Partido Popular 5 con mayoría absoluta y 11 con pactos 16, ¿no? Lo cierto es que, fíjense, ha salido con mayorías absolutas, lo que es el electorado en Canarias, ¿no? Haciendo un breve análisis, ha salido que casi la mitad o la mitad de las corporaciones, en la mitad de las corporaciones ha habido que pactar, que no ha habido mayorías absolutas en la mitad de los 87, más o menos. Hay algunas cifras por más o menos. ¿Cómo interpreta usted eso? Sabiendo que se vota, que siempre se dice que las elecciones a los ayuntamientos son distintas a los cabildos y son distintas al Parlamento Autónomo y son distintas a las generales y no digamos a las europeas, que se vota lo más cercano, ¿verdad? Pero sin embargo, el que la mitad de los municipios de Canarias no den mayoría absoluta, sino que obliguen a las fuerzas políticas a pactar, ¿cómo lo interpreta? Sí. Bueno, le quería hacer una reflexión en torno a las elecciones, porque hemos hablado de elecciones a ayuntamientos, a cabildos. Volveremos sobre el Parlamento. Pero la primera reflexión que le quería hacer es que los ciudadanos canarios en estas elecciones han discriminado el voto. ¿Han? Discriminado el voto. Esto quiere decir que no han votado siempre igual. Han votado unas cosas para los ayuntamientos, a veces han votado distinto para los cabildos y para la comunidad autónoma. Hasta tal punto que en el caso del Partido Socialista, los ciudadanos han respaldado mucho más las listas al Parlamento, luego a los cabildos y por último, donde menos votos hemos obtenido, es en los ayuntamientos. Pero dicho esto, quería también señalar que el Partido Socialista es el partido que mayor representación tiene en toda Canarias. Tanto en ayuntamientos, con 466
concejales. Le sigue Coalición Canaria, con 420 concejales. Y luego el Partido Popular tiene la mitad de concejales que el Partido Socialista. O sea que si el Partido Socialista tiene 466 concejales, 234, la mitad exactamente, tiene el Partido Popular. Perdona que me interrumpa, la mitad, lo cual quiere decir que casi se equipara a lo del Parlamento. Pues sí, casi, porque ellos tienen 15, nosotros 26, ahí, sí. Así es. En los cabildos insulares, en toda Canarias, estoy dando datos de toda Canarias, en los cabildos insulares, el partido que más consejeros insulares tiene es el Partido Socialista, con 55. A continuación, Coalición Canaria con 53. Y ya el Partido Popular con 21, creo que es. Y luego en el Parlamento ya usted ha explicado el número de diputados que tenemos a las tres fuerzas políticas. Pero lo importante es que el Partido Socialista obtiene 150.000 votos, es decir, han bajado 150.000 votos Coalición Canaria y el Partido Popular. Eso es muy importante. Coalición Canaria en estas elecciones al Parlamento ha bajado 90.000 votos. Han perdido 90.000 votos. Por eso nosotros siempre hablamos del gobierno de los perdedores. El Partido Popular ha perdido 60.000 votos y Coalición 90.000. Sí, oiga, ya ha habido pactos un poco, por lo menos, sugerentes, ¿no? Voy a decirlo en términos casi versallescos, ¿no? Sugerentes o yo iba a decir extraños o insospechados, no. Y aparte que, ¿por qué no? Hay que dejar libertad para que cada pactante pacte aquello que desea. Oiga, ha llamado la atención el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o el Partido Popular y el Partido Socialista, tanto en Puerto de la Cruz como en Güímar. Incluso con la presión proclamada, no por los que han recibido la presión, en este caso por la anterior alcaldesa en Güímar y por la candidata del Partido Popular, doña Eva Navarro, que no han dicho nada, sino incluso por los propios órganos del Partido Popular, ¿no? Los propios dirigentes del Partido Popular, que han ejercido una presión tremenda, incluso de algunos líderes nacionales del partido, para que no hiciesen tal cosa con el Partido Socialista, y sin embargo lo han hecho, ¿no? No es que se han abstenido, es que han pactado. Eso es el gobierno. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, tiene su explicación, sin ninguna duda. No, por supuesto, todo tendrá que tener explicación, pero a nosotros nos interesa escuchar la suya, la del vicesecretario general del Partido Socialista. Mire, en esos dos municipios, Puerto de la Cruz y Güímar, se dan varias características. La primera, nadie ganó con mayoría absoluta. Segundo, la lista más votada fue la del Partido Socialista. En los dos municipios. Por tanto, le corresponde al Partido Socialista intentar buscar acuerdos de gobernabilidad. Al ganar en el Puerto de la Cruz, ¿con quién íbamos a pactar? ¿Qué posibilidades había? Bien, con Coalición Canaria, es decir, con don Marcos Brito y su equipo, cosa que evidentemente no entraba dentro de las coordenadas del partido en el Puerto de la Cruz, y la otra opción era pactar con el Partido Popular, un partido que había sufrido el desdén de Coalición Canaria durante este mandato que acaba. Hay que recordar que Coalición Canaria fichó a un concejal del Partido Popular que se convirtió en un tránsfuga, y don Marcos Brito ha estado esta legislatura gobernando con el tránsfuga y expulsó del gobierno a doña Eva Navarro. Claro, esas cosas influyen a la hora de luego conformar mayorías, y yo creo que esos elementos que sin duda tienen una naturaleza política, porque esto de captar a un tránsfuga y expulsar del gobierno municipal a doña Eva Navarro, bueno, pues eso ha traído sus consecuencias, y la consecuencia es que se ha conformado, después de muchas negociaciones, un pacto programático del Partido Socialista con el Partido Popular para mejorar la vida de los ciudadanos de Puerto de la Cruz. Y ese es el sentido que tiene el pacto, que a mí me parece, se lo digo francamente, que está muy fundamentado, muy razonado, y que es el mejor pacto para el Puerto de la Cruz, dada la situación política del municipio. ¿Y Güímar? En Güímar tenemos una situación distinta,
El Partido Socialista obtuvo 5 concejales, la fuerza más votada, por tanto también le corresponde al candidato del Partido Socialista, que es don Rafael Llanes, a buscar acuerdos. Y inicia una ronda de contactos y observa, bueno, una predisposición por parte del Partido Popular, que tiene 4, con lo que los dos partidos suman la mayoría absoluta necesaria. Hay un buen entendimiento personal entre la que hasta ahora ha sido alcaldesa y Rafael Llanes. Empiezan a trabajar sobre un programa de trabajo, sobre un reparto de áreas, se llega a un acuerdo. Yo mismo estuve el sábado en Güímar, en la toma de posesión del alcalde, y encontré mucha sintonía, y creo que ese es un pacto que se va a mantener. Creo que puede generar confianza entre las dos partes, y también me parece que es un pacto perfectamente justificado. No hay por qué tenerle miedo a pactos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No hay que tenerle miedo. Es más, en determinados sitios son aconsejables. Y que Coalición Canaria esté en la oposición. Eso es sano para la democracia. Oiga, me ha puesto usted la pregunta ahora ya a tiro de bola. ¿Y por qué no en el Parlamento? En el Parlamento. Podría ser posible, porque somos 3 fuerzas políticas y nosotros de entrada no excluimos absolutamente a nadie. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Nosotros ganamos las elecciones, y al ganar las elecciones iniciamos una ronda de contactos para conformar un gobierno estable en torno al Partido Socialista, porque eso es lo que han querido los ciudadanos y eso es lo que justifica que hayamos tenido una ronda negociadora. La hemos empezado con Coalición Canaria, y la hemos empezado con Coalición Canaria porque nosotros hemos tenido una relación estos años con Coalición Canaria. Le hemos estado apoyando los 2 últimos años desde fuera del gobierno. Ha habido un gobierno en minoría de Coalición Canaria, y el Partido Socialista, en un gesto de extraordinaria generosidad con ese gobierno y sobre todo con los ciudadanos de Canarias, que lógicamente tenían que tener un gobierno y sacar adelante los asuntos, le hemos apoyado. Por eso empezamos a negociar con Coalición Canaria. Reuniones infructuosas. Ahora le entraremos en profundidad. Sí. Pero no han negociado nunca. No, es que en Canarias... se ha anunciado con el Partido Popular. Sí, no, porque el Partido Popular, su líder, el señor Soria, hizo unas manifestaciones públicas en las que dijo que no apoyaría nunca a Juan Fernando López Aguilar como presidente del gobierno. Y eso, evidentemente, marcó una posición política clara, y es que el Partido Popular se autoexcluyó de un posible acuerdo político con el Partido Socialista en Canarias. Por eso nosotros ni lo hemos intentado. Ya ha habido una declaración pública del señor Soria, pero en todo caso ya sabemos qué es lo que ha pasado en Canarias y luego podemos entrar en ello, ¿no? Con detalle. Vamos a entrar ya, además usted como miembro de esa comisión integrada por usted mismo y como portavoz, y también por don Augusto Brito y por doña Carolina Darias, ¿no? Me parece que eran los 3, ¿no? No, éramos 5, a ver. Y después se incorporaron 2 más. Mercedes Cuello. Sí, sí. Pero bueno, en principio eran estos 3, sí, ¿no? sí. Y después se unieron 2 más para equilibrar. Exacto. Me imagino, porque la comisión de coalición eran de 5, ¿no? Sí, bien, pero empezaron ustedes con 3. Sí, sí. Y bien, bueno, antes de entrar en eso, me quedaba todavía que ustedes también han pactado, el Partido Socialista, con Coalición Canaria, corríjame, estamos con los ayuntamientos y ahora entraremos en Antigua y en Betancuria, ¿no? Sí. Con en Coalición Antigua Canaria. Y en Betancuria hemos pactado con Coalición. Fuerteventura. En la isla de Fuerteventura tenemos 2 pactos con Coalición Canaria. Eso muy es. bien. Sí. Bien, Pero con esto, sí, con esto de los pactos y tal, lo que quería poner de relieve cuando daba antes la cifra de concejales y tal, es que el Partido Socialista, y esto prácticamente no se conoce porque se habla mucho de las elecciones al Parlamento, pero nadie sabe qué ha pasado en Canarias en los ayuntamientos y en los cabildos, y ha ganado el Partido Socialista en número de consejeros de cabildo y en número de concejales. Somos la primera fuerza política en el Parlamento, en los cabildos y en los ayuntamientos. Y ese dato quería recalcarlo. Y sin embargo no gobiernan en la mayoría de los cabildos. Vamos, que yo sepa, solo gobiernan en uno. Lanzarote. En 2. Lanzarote. La Gomera. Y previsiblemente en Gran Canaria. Sí, cuando se produzca la anunciada moción de censura. Bien.
o sea, en 3 de los 7. Volvemos ya a la negociación. ¿Estaba bichada ya de antemano la negociación, no? Bueno, nosotros sabíamos, lógicamente, cuando nos sentamos en la mesa, que ya había contactos entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Eso ya lo sabíamos. Pero sabiéndolo, nosotros teníamos una obligación, un mandato de los ciudadanos. Nadie entendería que un partido que ha ganado las elecciones, que tiene detrás el respaldo de 320.000 votantes, se quede en su casa, no haga nada y entregue el gobierno a otros, a los que han perdido. Luego, la obligación del Partido Socialista era intentar formar un gobierno. Por eso nosotros nos sentamos. Como digo, sabiendo lo que había. Y lo que había era... ¿Cuántos ya hechos? Sí, apalabrados, al menos apalabrados. Incluso antes de las elecciones. Hay que recordar los debates televisivos. No se agredían. El Partido Popular y Coalición Canaria parecía que eran del mismo partido, el señor Soria y el señor Paulino Rivero. Ellos no se atacaban nunca, no confrontaban nunca. Luego, eso ya resultaba sospechoso. Y además, la legislatura acabó como acabó, con unos acuerdos en el Parlamento de Canarias del Partido Popular y de Coalición Canaria, en todos los temas espinosos, como las comisiones de investigación, las camas turísticas, en fin. Fue un final de legislatura... Final ya pactado. Pactado, que tiene su siguiente secuencia en la campaña electoral y que ahora tiene su desenlace. Su continuidad. Su desenlace. Y el desenlace es los acuerdos que están estos días escenificando y que concluirán evidentemente con un acuerdo político. Por tanto, eso lo sabíamos nosotros y además sabíamos más. Sabíamos que el día 30 de mayo, 3 días después de las elecciones, hubo unos contactos muy serios para diseñar el gobierno. Pero ¿qué pretendíamos nosotros y qué hemos pretendido en esta etapa de negociación? Dejarle claro a los ciudadanos que nosotros íbamos a negociar sobre la base de un programa para Canarias, la mejora de las condiciones de vida de los canarios. Y nosotros hablábamos de sanidad, de educación, de empleo, de vivienda, de estatuto de autonomía, de seguridad, de inmigración, de cambio climático. De eso hablábamos en las reuniones, para que al final la gente sepa que sobre todos esos temas era posible conformar un gobierno, pero que si no se hacía, no era por los temas, no interesa el programa, lo que interesa es el poder por el poder. El reparto de las consejerías. Y de la presidencia. De la presidencia del gobierno. Claro, presidencia del gobierno que a toda costa tenía que calzarse don Paulino Rivero, aunque haya perdido las elecciones. Pero ese es el objetivo de Coalición Canaria. Estatuto, le da igual, pero es que alguien piensa que ahora que van a negociar con el Partido Popular va a salir el estatuto, si el Partido Popular está en contra del estatuto. ¿O es que alguien cree que votó en contra en el Parlamento de Canarias sí. Y en las Cortes Generales también votó en contra? Sí. Claro, ¿o es que alguien piensa que la inmigración en Canarias va a mejorar en las relaciones que tiene el gobierno de Canarias que van a formar con el gobierno de España, que es un gobierno socialista? ¿No habría una mayor sintonía si esos temas se discuten entre un gobierno canario en el que esté el PSOE y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? Es evidente. Luego, no son problemas programáticos los que había para hacer un pacto con el PSOE. Era el reparto del poder, que es lo único que les interesa a Coalición. Vamos a ir ahondando, porque no, a usted no se le ha hecho ninguna entrevista después de la salida de esto, y esta es la primera que se le hace a don Francisco Hernández Espínola, y tenemos mucho interés. Supongo que habrá otros medios lo harán, pero bueno, tenemos mucho interés, ya que es la primera, en que usted nos desentrañe con su... siempre con su delicadeza, pero no, porque usted es una persona delicada, pero al mismo tiempo no miente, y con la sinceridad por delante, por lo tanto, no nos va a engañar. Ustedes tuvieron 2 sesiones, corríjame, una el miércoles 7 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, y una segunda, ya el 13, me parece, en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. Bien, vamos con la primera, ¿no? Vamos, cuando ustedes se sientan. Previamente, ya el señor Barragán había declarado públicamente el que ustedes habían hecho también sus gestiones, sobre todo con, no daba los nombres, no dio nunca los nombres, pero sí aludió
a otros diputados que no eran de Tenerife. Y por lo tanto, bueno, pues aludía evidentemente tanto a la antigua API que desapareció en Coalición Canaria, es decir, a los 4 diputados palmeros y a los 2 que esa no ha desaparecido. Hay agrupación de independiente que no ha desaparecido, de don Tomás Padrón, que aunque sigue vinculada a Coalición Canaria, no es Coalición Canaria, y por lo tanto en cualquier momento siempre ha querido tener, me parece que hay esa independencia, y de hecho les ha dado susto de vez en cuando, ¿no?, a Coalición Canaria, ¿no?, porque ellos evidentemente lo primero que pretenden es la defensa de los intereses del hierro, y después seguimos hablando. Entonces, pero bueno, hubo esa versión que se dio, que a usted le llegaría, como lo llegó a todo el mundo, del señor Barragán, diciendo que evidentemente ustedes habían hecho esos sondeos, porque claro, siendo ustedes 26, más 4, más 2, evidentemente tienen mayoría absoluta de calle. Y ahí está, le sobra uno. Por si acaso hay tentaciones. ¿Realmente se produjeron aquellos sondeos? ¿Qué va? Si al señor Barragán lo desmintieron los propios líderes de la API, don Antonio Castro y don Tomás Padrón, lo desmintieron, dijeron, no, con nosotros no ha hablado, no ha venido nadie a intentar convencer a los diputados de formar una mayoría alternativa en absoluto. Los propios dirigentes de esas formaciones políticas han desmentido al señor Barragán, con lo que ha quedado fatal, ha quedado como un mentiroso. Claro, y ha quedado sobre todo... Porque luego finalmente él dijo que lo habían tocado a él en Fuerteventura, y yo le pedí el nombre. Diga usted que es socialista, ha ido a hablar con usted, porque quiero saberlo. No está autorizado para hablar con nadie, el Partido Socialista tiene su dirección, y la dirección del Partido Socialista ha establecido un mecanismo de colaboración con Coalición Canaria a través de sus dirigentes políticos, a través de esta comisión negociadora. Nosotros no tenemos ninguna necesidad, ni lo hemos hecho nunca, ni lo haremos. Hablamos de partido a partido. Por tanto, lo del señor Barragán es una anécdota que además creo que no le hace ningún favor personal a él. No, creo que le devalúa. Ni tampoco a los aludidos ni a Coalición Canaria, porque eso de no fiarse de los propios miembros de la propia formación, evidentemente ahí está evidenciando, en fin... desconfianzas internas, ¿no? Sí, desconfianzas internas. Usted desde la primera sesión, ¿cómo se plantea la primera sesión? Ustedes empiezan a hablar, quién empieza a hablar, y qué ofrece, y quién pide, y quién pide lo que pide, y cómo acaba esa primera reunión. No, nosotros dejamos muy claro desde el principio que no íbamos a hablar del reparto de las consejerías ni del reparto del gobierno hasta que no terminásemos de hablar las cuestiones programáticas, ¿no? Y Coalición Canaria lo que planteó en esa reunión... ¿Esa primera? Sí, que había un elevado grado de desconfianza política con el Partido Socialista, que se derivaba fundamentalmente de la campaña electoral, ¿no? ¿Y del candidato? Y del candidato, de la campaña electoral y del candidato. Esto es lo que se planteó por parte de Coalición Canaria, y que había desconfianza. Les llegaron a decir, porque a veces los políticos son como muy atrevidos, pero digo a veces, les llegaron a decir que si hubiese sido el candidato don Juan Carlos Alemán hubiera habido pacto rápido. ¿Llegaron a eso? No. Pero bueno, supongo que se sobreentendería entre líneas, ¿o no? Sí, no llegaron a ese punto, pero sí que dejaron claro que el candidato del Partido Socialista es un obstáculo, o era un obstáculo, para formalizar un pacto. Y nosotros, lógicamente, dijimos que no entendíamos ese grado de desconfianza, que eso parecía más bien un pretexto político, ¿no? Para alcanzar un acuerdo, porque todas las campañas electorales son muy parecidas. En todas las campañas electorales los partidos establecen disputas, que son normales, porque cada partido intenta captar la voluntad popular, y para eso tienen que discrepar, y que por tanto esta campaña no era distinta. Y dijimos más, dijimos que si alguien había insultado en esa campaña era precisamente Coalición Canaria, alguno de los dirigentes, a nuestro candidato, porque cuando Juan Fernando López Aguilar habló en algún caso concreto de cuadrilla de fascinerosos, lo hizo en el municipio de Telde y referido además a la situación de Telde.
donde, como se sabe, terminaron en la cárcel, pues muchísimos concejales del consistorio, y donde ahí realmente yo creo que el adjetivo, pues, en fin, se correspondía con la situación, con la situación terrible del Ayuntamiento de Telde. Oiga, y trascendió también, antes de esa primera reunión, al menos lo que trascendió a la opinión pública, es que entre los miembros de la comisión, por parte de Coalición Canaria, había, digamos, distintas actitudes, ¿no? Es decir, había quien ya no quería ni reunirse, o poco menos, ¿no? Y porque, bueno, hasta cierto punto veían lógico que era perder el tiempo y que, bueno, iban a hacer una especie de paripé de usos democráticos sin sentirlos y artificiosos y tal. Y en cambio, otros, entre ellos yo citaría, me parece que tanto fueron don Antonio Castro como el señor Padrón, que dijeron que procedía a escuchar y que procedía a hablar y que procedía a tal y que después ya se decidiría a tal. Esas actitudes previas que sí trascendieron a la opinión pública, ¿de algún modo las intervenciones de esa comisión se manifestaron también distintas actitudes o no? Bueno, yo creo que las reuniones fueron serias, sí, fueron serias. Creo que esa situación que usted ha descrito sí, se corresponde con los órganos internos de Coalición Canaria. Yo creo que en los órganos internos de Coalición Canaria, tengo la impresión, por la información de la que dispongo, sí, que habían algunos representantes de algunas islas que querían cerrar un pacto con el Partido Popular a toda costa y dar por terminada las conversaciones o las reuniones con el Partido Socialista de forma inmediata. Y que sin embargo habían otros representantes de otras islas que querían escuchar seriamente las propuestas del Partido Socialista para ver si había realmente sustancia y acuerdo político para intentar llegar a un acuerdo. Luego, cuando nos reunimos, el posicionamiento de las dos comisiones negociadoras fue de seriedad y digamos que todos los miembros de Coalición Canaria se comportaron de forma correcta en la reunión, igual que la delegación del Partido Socialista, y entramos a fondo a hablar del estatuto durante un periodo largo de tiempo, estuvimos más de hora y media o así, hablando de los problemas que podía suscitar el estatuto, porque les preocupaba muchísimo. El estatuto era uno de los elementos decisivos, claves, para hacer un acuerdo de gobierno en Canarias, y estoy ansioso de ver cómo acaban las negociaciones que ya ahora han emprendido con el Partido Popular, a ver qué solución le van a dar al Estatuto de Autonomía, porque eso, digamos, que es la madre del cordero para Coalición Canaria. La madre del cordero de no sacarlo adelante, me imagino. Pero claro, ahora van a tener el pretexto del victimismo, es decir, va a ser el Partido Rojo de Madrid, el Partido Socialista, perdón, Rojete, el Partido Socialista el que va a impedir el estatuto, con lo cual vamos a tener otra ración de victimismo de cara a la campaña electoral de las generales, ¿no? Es decir, corregida y aumentada, me imagino. Es decir, se logra el propósito de no sacar adelante el estatuto, que es el objetivo de Coalición Canaria, sobre todo en la parte electoral, claro, que es lo que evidentemente se resiste, de hecho, y bueno, tiene una justificación, si es que cabe llamarlo eso justificación, echarle la culpa a ustedes, ¿no? Es decir, porque sí, evidentemente el Partido Popular no les va a dar ni agua en ese tema, ¿no? Sí. Entonces... Es que lo van a tener muy difícil, porque el gobierno que se forma será un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular. La mitad del gobierno, o un poco menos de la mitad del gobierno, la parte del Partido Popular es contraria al estatuto. ¿Qué va a hacer ese gobierno? ¿Ese gobierno de forma institucional va a defender la reforma estatutaria, sí o no? Porque es que tienen una contradicción interna muy seria, muy grave, en un tema que no es un tema baladí, que es un tema que para Coalición Canaria es vital. A nosotros nos plantearon el estatuto como el gran asunto. Habrá acuerdos sobre el estatuto. Esto era esencial. Y yo estuve en Madrid hablando con el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, y estuvimos hablando largo y tendido sobre el estatuto, de cómo poder tramitar el estatuto antes de que acabara la legislatura,
de cuál iba a ser la posición del grupo parlamentario, y el grupo parlamentario socialista, y así se los transmití a ellos en esa reunión. ¿En la segunda? En la segunda reunión les transmití el apoyo y la decidida voluntad del Partido Socialista de sacar adelante un estatuto de máximo nivel de autogobierno. A eso estaba dispuesto el Partido Socialista. Y aún así, no les interesaba llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, por tanto, el estatuto es un tema menor para la coalición canaria. Lo importante es que la presidencia sea para don Paulino Rivero. Ese es el gran secreto. Pero vamos a ver. Secreto a voces, porque lo sabe todo el mundo. Segunda reunión, el 13. Sí. En Santa Cruz de Tenerife, Hotel Mencey. Sí. Usted, por ejemplo, en la gran quisicosa, que es el estatuto, o el gran engaño, o el gran lo que sea, el gran pretexto, usted le dice la disponibilidad del Grupo Socialista, que junto con ellos en el Congreso de los Diputados pues sale adelante, evidentemente, ¿no? Es decir, podía haber salido adelante. Y les digo les digo, estamos dispuestos a comprometernos, si hacemos un acuerdo político, a que eso figure en el pacto. Los grandes asuntos del estatuto, hay un compromiso firmado. Estamos dispuestos a firmar un compromiso de cómo va a quedar el REF, de cómo van a quedar las aguas, de cómo va a quedar Canarias como región ultraperiférica, el sistema electoral, etcétera. Sí. Esa es la transparencia que ofrece el Partido Socialista. Para que tengan ustedes la seguridad que el Partido Socialista, no el canario que ya ha votado el Estatuto de Autonomía aquí, en el Parlamento, sino el federal, se compromete. Y además les animo a ustedes y les animo a don Paulino Rivero a que vayan a Madrid con nosotros y nos reunamos con el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Hagamos una reunión común y vean ustedes la disponibilidad en resolver este asunto. ¿Cuál es la contestación a eso? ¿Qué contestación tuvieron? Bueno, pero es que eso parece un poco esas propuestas que... ¿Inconcreto? Sí, esas propuestas que trae parecen un poco inconcretas. Si les resulta inconcreta, vamos y las concretamos. Y además las ponemos en un papel, blanco sobre negro. Así de claro me manifestaba. No, porque ese no era el problema. Claro. Por eso nosotros lo que hemos querido en esta negociación es hacerle ver a todos los ciudadanos de Canarias que les da igual, que el estatuto no era el problema, que la inmigración no es el problema. El problema es que quieren formar un gobierno presidido por Paulino Rivero y donde ellos manejen el poder, manejen las consejerías, manejen el presupuesto público. Y ahora lo que van a hacer es lo que hicieron en el año 2003, formar un gobierno con el Partido Popular para confrontar con el gobierno de España. No va a haber colaboración, lo que va a haber es confrontación. Y eso es perjudicial, lo tengo que decir, perjudicial para los intereses de los canarios. Enfrentarse al gobierno de España es malo para los dos gobiernos, pero quien lo sufre son los ciudadanos. Y eso es una irresponsabilidad, pero va a ser la política que van a llevar a cabo el gobierno. Un gobierno, porque al final el gobierno que van a formar es un gobierno muy débil, muy débil. Es un gobierno además que no va a tener el apoyo de la sociedad civil canaria. Ya este gobierno todavía no se ha formado, está en ciernes en este momento, pero ya está creando gran preocupación en algunas islas. La gente está muy incómoda, muy molesta en la calle. Mucha gente viene a hablar con nosotros y dice que no tolera esa situación, que por lo demás hay que decir que es legítimo la formación de un gobierno que tenga mayoría en el Parlamento por los votos o la suma de los votos de Coalición Canaria y del Partido Popular, pero la gente realmente, después de tantos años de gobierno de Coalición Canaria, lo que demandaba era un cambio, y no lo va a haber. ¿Qué es lo que no ha hecho? Y no lo va a haber. No lo va a ver. Oiga, y vamos a ver, si usted, por ejemplo, hubiesen dicho, vaya, la presidencia para don Paulino, la presidencia para don Paulino... La reunión hubiese durado 5 minutos. Y pactan. Y pactan, claro. Sin entrar en contenidos. Hubiese habido, sí, claro, porque los contenidos es lo de menos. Luego lo vestirán públicamente, pero el asunto, el meollo, es que ellos quieren a toda costa tener la presidencia del gobierno, aunque hayan sido la tercera fuerza política, aunque hayan perdido las elecciones, como he repetido varias veces en esta entrevista. Sí. Bueno, ¿y por qué ese empeño en que sea esa persona y no otra cualquiera? En que sea don Paulino. Bueno, porque es el candidato que ellos presentaron a las elecciones, ¿no? Y entonces han hecho una defensa de su candidato y como los números, la aritmética le suma con el Partido Popular, han dicho, bueno, si el Partido Popular nos va a apoyar, tenemos 19 más 15 son 34, pues con estos 34 diputados nosotros
Vamos a hacer un gobierno que, aunque los ciudadanos no lo quieran, da igual. Nosotros ya esta fórmula ya la ensayamos, dio un resultado nefasto. El gobierno que formaron el Partido Popular y Coalición Canaria en la legislatura que acaba de terminar acabó como el Rosario de la Aurora. Adán Martín en el 2005 tuvo que romper ese gobierno por la crispación que generaba el Partido Popular en Canarias con los ministerios. Y ahora vamos a la segunda parte, vamos a reeditar esa situación, vamos a vivir la misma etapa tan mala y tan nefasta para los intereses de los canarios. Bien, cabe suponer que, vamos a ver, porque ustedes también les ofrecieron gobernar, ustedes en solitario con el apoyo de ellos. Sí, la primera opción del Partido Socialista fue gobernar en minoría. Y por una razón... ¿Por hasta las elecciones? Sí, claro, por una razón. Y es que en Canarias ha habido gobiernos en minoría con muchos menos diputados. Nosotros hemos estado apoyando en esta legislatura a Coalición Canaria, al gobierno de Coalición Canaria, y tenían en la Cámara 20 diputados, 20. Nosotros hemos sacado en las elecciones 26. Por tanto, habían razones para decirle, planteamos un gobierno en minoría del Partido Socialista con el apoyo externo de ustedes, como nosotros, los socialistas, le hemos dado estos 2 últimos años. Ni hablar, cómo vamos a tener a la legión de altos cargos de Coalición Canaria en sus casas, yendo a trabajar por primera vez muchos de ellos, que eso es inadmisible. No, ni hablar, descartado por completo. No puede haber un gobierno en minoría del Partido Socialista. Vamos a hablar de un gobierno de coalición a ver si es posible, que ya sabíamos también de antemano nosotros que no sería posible. Claro. ¿Cabría que ellos gobernasen en solitario, sin el apoyo del PP? Estoy dando todas las opciones posibles. ¿Un gobierno en minoría de coalición canaria? Eso sería... Con apoyo del PP. Yo creo que inasumible, dado el mapa político que ha resultado de las elecciones del 27 de mayo. Como el que tiene menos votos gobierna, y además en minoría. El Partido Popular, en todo caso, yo creo que le exigiría estar formando parte del gobierno, que es lo que va a resultar. Al final va a haber un gobierno de coalición, donde el señor Soria tendrá una serie de consejerías y donde él mismo podrá salvarse, porque si no, ¿dónde iba el señor Soria? Sí, claro, porque... ¿De funcionario del Ministerio de Hacienda? ¿De nuevo? El Cabildo lo pierde, claro. Claro. Aquí ha habido un interés no solo político, sino también un interés personal. Le iba mucho, se jugaban mucho los 2 candidatos. Si Paulino Rivero no es presidente del gobierno, es un fiasco para su fuerza política y a lo mejor peligra internamente su cabeza política. ¿Pero por qué? Si podía ser, digo yo, es muy digno seguir siendo portavoz nada menos que parlamentario en el Congreso de los Diputados, y es muy digno seguir presidiendo, el partido Coalición Canaria. Es decir, sí, sin duda. Bueno, es dignísimo. De hecho, hay partidos políticos nacionalistas, por cierto, como el PNV, cuya presidencia está separada de órganos de gobierno. Es decir, todos sabemos que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, el presidente del PNV, el señor Imaz, en este momento, no, pero lo tienen por estatutos, no es Lehendakari ni es candidato a presidente, ni como nada. Como señor Arzalluz en su día. Y como señor Arzalluz, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, no son ni diputados, que yo sepa. Entonces, ni lo han sido, sino que se dedican a presidir el partido, ¿no? Pero bueno... eso es inconcebible en Coalición Canaria. Pero quiero decir que podría ser muy digno sin ser presidente de Canarias, ¿no? O sea, yo pienso que además los candidatos son jóvenes todos, es decir, los candidatos a la presidencia de Canarias, en esta ocasión, o al menos los 3 grandes, grandes en el sentido de mayor número, no se me interprete mal, porque después se sacan comentarios que uno ni siquiera ha pensado ni imaginado, ¿no? Entonces, grandes en ese sentido, de mayor número de votos conseguidos, pues son jóvenes, les espera toda una vida política. Es decir, yo qué sé, esas prisas por presidir, ¿no? Entonces, es largo el camino. Ahora, ha usted apuntado un dato muy interesante, que el otro día se lo escuchaba yo a un alto cargo de Coalición Canaria. Fíjese usted por dónde.
Y el alto cargo de Coalición Canaria me hablaba de esa posibilidad, porque yo le decía, ¿y por qué no les han dejado ustedes gobernar al PSOE en solitario? Que fue la primera oferta, la primera petición que hizo el señor López Aguilar, que yo sepa, hasta las elecciones generales, con apoyo de ustedes, parlamentarios, y tal. Y entonces me contestó que no estaba implicado, por cierto, porque él tiene resuelto el porvenir si se va de alto cargo que ocupa. Quiere decir que tiene su plaza muy digna en otro trabajo, ¿no? Y me dijo, bueno, pero tú sabes la cantidad de personas que no es que las mandemos al paro, es que como los altos cargos no tienen derecho al paro, ¿no? Y solo se les paga, por lo visto, un sueldo más que a la fecha de cese, corríjame, ¿no? Sí, sí. Si cesan en junio o en julio, solo se les paga agosto, es decir, digo, de extra. Sí, sí. Y después no cobran el paro. Y al no cobrar el paro, como no tienen otro trabajo, ¿dónde van? Se quedan en la calle. Claro. O sea, no es que vayan al paro, es que se quedan en la calle. Claro, entonces eso debe ser peligrosísimo. Claro. O sea, eso es lo que ocurre. Y eso es tremendo, ¿no? Para una formación política que tiene que estar siempre alrededor del poder. Es una fuerza política que al parecer no puede estar en la oposición, nunca. Porque todos sus cuadros llevan 15 años enganchados a los coches oficiales, a las secretarias, a los sueldos, etcétera, etcétera, las prebendas del poder. Y pero claro, eso no servirá al pueblo. Mucho menos, ni mucho menos. Por eso yo creo que los ciudadanos votaron cambio. Los ciudadanos lo que han querido es acabar con esa situación. Los ciudadanos están ya un poco cansados, muchísimo, un poco cansados de esa situación y quieren que haya un cambio en el gobierno, que llegue nueva gente con nuevas propuestas para resolver los problemas del día a día, los problemas de la sanidad o de la educación. Pero nos vamos a volver a encontrar con los mismos, porque ellos dicen, da igual lo que voten los ciudadanos, sumo con el Partido Popular, tengo más de 31, ya está, todo resuelto, aquí seguimos. Don Francisco, vamos a ver, usted ha sido subsecretario de dos ministerios, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Educación y Ciencia, con el ministro señor Saavedra. Por cierto, la alcaldía de don Jerónimo, ¿qué tal? Creo que le ha sentado muy bien a don Jerónimo, como que le ha rejuvenecido. Mucho, está muy rejuvenecido. Ha tenido además una toma de posesión apoteósica, con más de 1.500 personas en el Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Curioso. Ha sido un acto multitudinario y muy emotivo. A mí lo que sí me gustó de ese acto es que don Jerónimo hablase de personas, ¿no? Sí. De que el gobierno iba a ser para las personas. Habló de las personas y además ha tenido algunos gestos que me parece que le distinguen. Y es que teniendo mayoría absoluta he invitado a otro partido político que tiene 2 concejales, a Nardi Barrios concretamente, a que forme parte del gobierno. Ha ampliado el gobierno sin tener necesidad, comparte el poder. Otra formación política, teniendo mayoría absoluta, va a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es una forma de trabajar y de ejercer el poder muy distinta de todo lo que hemos estado hablando hasta hace un minuto. Sí, no, el profesor Saavedra no da puntada sin hilo. Y esa oferta a doña Nardi Barrios, que honra, que no lo necesita, que no tal, evidentemente está abriendo puertas. Claro. Y está posibilitando eso de servir a las personas. Porque doña Nardi Barrios tiene también su pegadita popular en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Así es. Según mis referencias. Sí. Por lo tanto, no es que don Jerónimo se haya vuelto de pronto un rey Midas, que tal, sino que tiene evidentemente talento político. Tiene talento político. Usted, cuando estuvo de subsecretario, estuvo con él, ¿no? ¿Usted aprendió cosas de don Jerónimo? Sí, aprendí mucho. ¿Muchas? Pero también aprendió... Yo llevo muchos años con él, porque en la época que presidió el gobierno de Canarias, él era el presidente y yo trabajé con él como secretario general de la presidencia. Todos esos años... Secretario general técnico. Sí. Y durante muchos años
He sido un estrecho colaborador suyo desde los años 80, ¿no? De manera que he seguido la trayectoria política y aparte de que somos amigos personales. Claro. ¿Pero qué enseñanzas, dos, tres enseñanzas claves ha tomado usted de don Jerónimo? Pues digamos, el olfato político, sí. La frialdad que hay que tener en política, la templanza, la honradez, la transparencia en la vida pública y sobre todo una idea de servicio, de entender que la política tiene que servir a fines nobles, ¿no? Y eso él lo ha practicado toda la vida y yo lo he aprendido. Oiga, don Francisco, y bueno, y ustedes cuando dejaron los ministerios no se hicieron el harakiri y se quemaron a lo bonzo ni nada, ¿no? Aquí estoy. Ve usted que no he pasado por la unidad de quemados de Sevilla. Don Jerónimo pasó a su cargo de profesor en la Universidad de Las Palmas hasta que se jubiló. Y usted pasó a sus labores funcionariales, ¿no? Sí, sí. Como alto funcionario que es de carrera. Claro. Y siempre con buen humor, porque hay que saber estar siempre en cada momento donde nos colocan los ciudadanos. Hay que saber llevarlo. Sin duda. Y alguna de esas enseñanzas que usted ha mencionado, ¿no? Sobre todo la prudencia en el hacer y en el decir, usted en algún momento, esto ya es una confidencia, como que si no nos escuchase nadie, ¿no se lo ha sugerido a don Juan Fernando López Aguilar, que por otra parte es otro de los vástagos políticos de don Jerónimo, pero no le ha sugerido un poquito de que se modere? Cada persona tiene su carácter. Perdona, yo no digo que lo cambie. No he dicho eso. He preguntado solo, modestamente, como aprendí de periodista, si alguna de esas enseñanzas usted no se la ha sugerido en alguna ocasión. Dígalo. Bueno, como decía, que cada persona tiene su carácter, ¿no? Y Juan Fernando tiene tiene una personalidad distinta a la mía, distinta a la de Jerónimo Saavedra. Tiene, desde luego, muchísimos valores políticos, ¿no? Y los ha demostrado en este proceso electoral. Y bueno, es verdad que hablamos de todo, ¿no? Cuando, hay ya un grado de confianza como la que tenemos él y yo, pues comentamos, digamos, todo tipo de incidencias y bueno, todos a veces nos arrepentimos de haber dicho alguna cosa o de tener una actitud ante un determinado tema. Claro. En fin, yo creo que nos complementamos, ¿no? Nos complementamos. Él también me hace a mí sugerencias en algunas materias y yo también a él, porque forma parte del trabajo. Trabajamos en equipo y evidentemente yo también le hago sugerencias para mejorar. ¿Usted cree que el profesor López Aguilar va a estar como jefe de la oposición en Canarias durante los próximos 4 años? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él ha asumido un compromiso con Canarias y con los canarios. Y es que ha venido a estas elecciones autonómicas, ha dejado un ministerio para concurrir a las elecciones. Por tanto, yo creo que él va a ejercer la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias y que se va a dedicar plenamente a hacer el trabajo de la oposición parlamentaria a este gobierno débil. Y creo que el Grupo Parlamentario Socialista se va a dejar notar en estos 4 años de una forma muy potente a lo largo de toda la legislatura, estando siempre cercano a los ciudadanos, que es lo importante, dando soluciones y haciendo una oposición que sea al final beneficiosa para los canarios. De eso se trata. No se trata de hacer una oposición por oposición, no se trata de oponerse por oponerse, se trata de hacer una oposición inteligente y sobre todo aprovechando el gran caudal de apoyo popular que hemos tenido, ¿no? Representamos a mucha gente y a esa gente no les vamos a defraudar.
Bien, la próxima cita electoral previsiblemente van a ser las elecciones generales. ¿Eso podría trastocar el panorama dentro de Canarias? ¿Podría hacerlo? En principio no, porque son elecciones de naturaleza distinta. Una cosa son las elecciones generales, otras son las elecciones autonómicas, pero es evidente que nosotros haremos lo posible para que los ciudadanos castiguen a este mal gobierno que se va a formar, porque es un gobierno que nace de espaldas a muchos ciudadanos, y nosotros queremos que este gobierno sea sancionado en las próximas elecciones, y veremos el resultado electoral de las elecciones generales. Si realmente esas dos formaciones políticas, Coalición Canaria y el Partido Popular en Canarias, tienen un mal resultado, quiere decir que los ciudadanos están censurando a ese gobierno, y en ese caso puede que haya consecuencias políticas. Muy bien, pues nada, don Francisco, se nos ha ido el tiempo. Por supuesto que antes de esa confrontación electoral supongo que tendremos ocasión de volver a entrevistarlo, que usted accederá a nuestra invitación, y seguiremos analizando el discurrir, digamos, de la política canaria y también de la política española, que hoy, por razones obvias, no hemos podido abarcar. Muchas gracias por su presencia, por sus manifestaciones, también por alguna que otra bromita que me tolera. ¿Usted desea algo más o desea aclarar algo? Darle las gracias, ha sido una entrevista como siempre muy cordial, me he sentido muy bien y estoy disponible para volver a esta casa cuando, en fin, vuelva a ser invitado. Pues sí, será invitado y será invitado según discurra el Gobierno y el Parlamento, evidentemente, porque el interés general de la ciudadanía está por encima de todos nosotros, está por encima de ambiciones, está por encima de ensoñaciones, está por encima de dornajos, está por encima de todo, ¿no? Una democracia, un sistema democrático, es así y debe ser así. La democracia se hace todos los días y se hace en un sentido o se deshace en otro. Y por lo tanto, evidentemente, en ese papel que ustedes van a tener, no por voluntad de las urnas, sino por las circunstancias matemáticas que decía el otro día don Jerónimo, por la matemática parlamentaria, pues tendremos esa ocasión. Muchas gracias, don Francisco, y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre, lo mejor, que sean felices en la medida de lo posible. Que piensen siempre en el voto y que piensen en el voto atendiendo a los candidatos, atendiendo a la credibilidad de esos candidatos, al rigor de esos candidatos, a las ganas de trabajar de esos candidatos, a la transparencia de esos candidatos y a que compartan esos candidatos la modestia de vida que tiene una gran parte de este pueblo isleño, que no nada precisamente en la sobreabundancia. Muchas gracias.